Bienvenido a los Devocionales de Fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Durante las últimas décadas, mucha atención enfocaban en las personas que salían de la Iglesia Católica para las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias pentecostales. Pero nuestros lentes no están bien enfocados. Todavía tenemos esa vista corta. Necesitamos un segundo toque. Padecemos de miopía. Al mismo tiempo que muchos salían de la Iglesia Católica, las religiones indígenas se han fortalecido mucho, ¿saben? Digamos que hay un avivamiento del viejo paganismo americano, está en proceso. Quiere decir que no todos salieron de la Iglesia Católica para unirse a los evangélicos. También, al mismo tiempo, las religiones orientales no se han quedado quietas, incluyendo la nueva era, budismo y el gnosticismo. Están creciendo de manera estrepitosa, y como estos movimientos no tienen membresía como tal, es difícil saber la cantidad de adeptos. Máxime que muchos practican también la religión católica o evangélica como un sincretismo, si se puede decir así. Y es que el mismo pentecostalismo ha experimentado una metamorfosis, convirtiéndose en muchos lugares en una nueva religión, el neopentecostalismo, de la salud, prosperidad y victoria, motivadores, mientras la vieja guardia sigue proclamando: estamos en avivamiento. Me hace acordar por ahí de un hermano que habla así. Hoy hay que preguntarse: ¿avivamiento de cuál religión? Existen más y más evidencias de que muchas personas no solo dejan de practicar su fe evangélica, sino que salen de todo protestantismo. En Women hay una estadística que en Latinoamérica un 43% de aquellas personas que fueron criadas en iglesias protestantes ya no lo son. Lo que estamos viendo es que mientras las personas siguen convirtiéndose, también desertan a la iglesia. Esto yo lo comparo, por ejemplo, aquí en Colombia con el Transmilenio. Entran y salen pasajeros. Una respuesta típica podría ser: pues su conversión no fue genuina. Pero ¿cómo puede fallar tantas las iglesias evangélicas en apuntar en conversiones que resultan ser falsas? ¿Dónde está la responsabilidad de la iglesia de Cristo aquí en la tierra? ¿Dónde está el discernimiento de sus autoridades? Las excusas superficiales ya no convencen a estas alturas de la vida, mis queridos hermanos y amigos, ni ayudan para nada. Las iglesias, por ejemplo, evangélicas, tienen que encarar sinceramente la situación que han creado: confusión, mal testimonio. Es hora que nos hagamos las preguntas difíciles y pidamos perdón por falsas doctrinas y por un testimonio tan carnal que hemos dado. Hoy seguiremos hablando de la inmoralidad sexual que está socavando las congregaciones. Lamentablemente en esta área el enemigo ha cogido ventaja en las autoridades de la iglesia evangélica como católica. Vemos a través de las noticias y periódicos el encarcelamiento, el juicio y la investigación por inmoralidad, por abuso sexual, por violaciones, por pedrastía y otras cosas más relacionadas con el área sexual. Lamentable, tristemente, esta situación. Mi introducción va a ser con 1 Tesalonicenses 4:3. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que se abstengáis de inmoralidad sexual. Reitero que la Iglesia de Cristo, todo creyente y redimido, está siendo afectado de alguna manera por la posmodernidad. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Me estoy refiriendo cuando distorsionan su sexualidad. Estamos viviendo en un mundo sumergido en la inmoralidad sexual, donde las relaciones sexuales dejaron de ser sacralizadas. Lo claro es que la iglesia se mundializó. La inmoralidad está anidada en sus autoridades y membresías.
Los poderes espirituales quieren atar el alma, el corazón del creyente. Decía en el anterior devocional que hay una lista interminable de esas fuerzas espirituales y que nosotros debemos de asumir esa batalla. Es la batalla más grande que tenemos que enfrentar tú y yo, porque hasta nuestras oraciones son estorbadas porque ha sido cautivada la mente con mensajes sensuales, fantasías y pasiones desorbitadas. Pero no olvidemos, mis queridos hermanos y amigos, lo que nos dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Gloria a Dios, mi amado Jesucristo. La Biblia nos recuerda que no nos desanimemos o imaginemos que una cultura inundada de inmoralidad sexual le robará a la iglesia su poder. Estemos más bien preparados para cuando Jesús venga por su iglesia. La luz del Evangelio es nuestra esperanza, hermanos. El problema de la inmoralidad, de la perversión y del divorcio es el más acusante en esta hora en la iglesia posmoderna, porque no todos van a ser arrebatados. Es más, según los datos bíblicos, podría quedarse un 50% de personas que se hacen llamar cristianas aquí en la tierra, a pasar la prueba más grande y terrible que puede pasar un creyente, el gobierno o el periodo del anticristo. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué consecuencias? Es que lo más grave de este comportamiento es que la decadencia moral indica un profundo fracaso del individuo en su ministerio y vida personal, aquellos que fueron llamados para predicar el Evangelio. Según datos fidedignos, el 95% de los hombres que llegan a la iglesia practican la inmoralidad sexual. En consejerías y fuera de ellas hemos escuchado testimonios de cómo hay inmoralidad sexual entre los hermanos, hasta homosexualismo, y agregan que muchas mujeres también son inmorales en este sentido, ya que están contaminadas con la sensualidad, la mirada, el peinado, el vestido y sus movimientos del cuerpo. Algunos de estos problemas de inmoralidad están relacionados con el consumo de la pornografía, ¿saben? O también de la masturbación, o esa inclinación de deseo insano de varones y mujeres que pasa por su mente reprobada y se dejan llevar por la sensualidad entre unos y otros. Pero déjenme decirles que por más que obviemos en admitir este problema dentro de las congregaciones, el escenario cristiano tiene muchos restos de vida y ministerios diezmados por el pecado sexual. La primera conclusión es gravísima y sus implicaciones es de largo alcance. Por eso, hoy en día, muchos no quieren saber del cristianismo. Hay entre los cristianos, incluyendo el ministerio, una epidemia moral de proporciones enormes y alarmantes. Preguntémonos, ¿por qué caen tantos en los pecados sexuales? ¿Por qué aquellos que son ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera, caen en los pecados sexuales? Dejemos bien en claro, hermanos y amigos, la Escritura es un libro muy franco, nunca endulza el mensaje y nunca anda por las ramas. La Biblia siempre lo dice como es, incluso cuando trae un mal informe sobre el hombre. Algunas personas tienen problema con lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla de manera directa y sincera. La Biblia dice la verdad y nunca suaviza sus duros golpes. Hace ver nuestro corazón lo que hay ahí, la inmundicia. Por eso tenemos que circuncidarlos, hermano. Al contrario, la Biblia siempre habla francamente de la manera más directa, y así tenemos que hacerlo todos aquellos que nos paramos en un púlpito.
gústele o no le guste a la gente. Para muchos le es ofensiva por su estilo de vida. Pero miren, según el panorama presentado en la Biblia, la iglesia es una comunidad de confesión, responsabilidad, ánimo, reprimienda y amor. Pero cuando estos comienzan a decaer, ya sé que no es necesario que recuerde ahora que esta es una de estas épocas que estamos viviendo, entonces decae también todo lo demás, sus ministerios. ¿Por qué la iglesia hoy en día está vacía? Mire, ha llegado al extremo que algunos líderes mundiales, por ejemplo Yuval Noah Harari, que ustedes pueden buscarlo, su biografía, es conocido por ser colaborador y orador en el Foro Económico Mundial. Está promoviendo la idea de que la IA podrá generar un nuevo libro religioso aceptable a nivel mundial, que encierre todas las religiones. Este personaje explicó el propósito de al escribir una nueva Biblia durante un foro reciente llamado Al y el futuro de la humanidad. ¡Qué despropósito! Inaudito, qué atrevimiento, qué osadía y rebelión se está viendo en estos líderes mundiales que conforman estas organizaciones mundiales. Es de sobra este conocimiento que cuando sucede esto, la mayoría de la gente inconversa empieza a apartarse de la verdad y a llevar una vida alejada de ella, porque el ser humano llega a tal punto de degradación que ya no se preocupa por los demás y ha perdido la voluntad y la conciencia de buscar a Dios, Jehová. En estos casos, que la iglesia de Cristo debe ser la luz, como dice Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Hermanos que predican, hermanos que van como misioneros, si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que reflejar esa luz, cuéstenos lo que nos cueste. Pero cuando la mayor parte de creyentes, en vez de resistir valientemente como una roca firme en Cristo, entierran su voluntad y cierran los ojos ante la verdad que tuvo la oportunidad de ser luz, dejándose engañar y llegando incluso a caer tan bajo que para no molestarse llegan hasta afirmar que es normal la vida depravada que estamos viviendo hoy en día, materialista, que están viviendo toda la sociedad. ¿Nos justificamos? Es cuando la iglesia aquí en la tierra se ha mundanizado. No hay otra definición. En cuanto a estos pecados que hemos estado haciendo un resumen, leemos en Romanos 1:32, hermano, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué nos espera si no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no nos ponemos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo haga su trabajo? Los invito a hacer un alto y entremos en un reposo alabando al Señor. Y ya volvemos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Renuévame, restáurame.
Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Sin más preámbulos, después de esta alabanza, continuamos hablando de la inmoralidad sexual en la Iglesia de Cristo. Es sabido que es un comportamiento que nos lleva a unas acciones y conducta antinatural, que va en contra de la voluntad de nuestro Creador, por la cual fuimos creados. Esto nos separa o nos aparta de lo santo. Esto es profano e inmundo ante los ojos de Jehová. Esta actitud nos lleva a los vicios, costumbres y hábitos del dominio de las obras de la carne, la carga que llevamos los seres humanos por el conocimiento de la maldad. Y lamentablemente lo hemos traído a las congregaciones, a la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Es cierto que hay personas que no se dan cuenta si obran bien o mal, es lo que se conoce como una conciencia moral. Pero los que nos congregamos no tenemos ninguna justificación, porque la gran mayoría de estos creyentes tienen actitudes inmorales, es decir, que pasan por encima y contravienten toda norma moral, como también transgrediendo las normas de Dios Jehová. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nosotros conocemos como conciencia cauterizada, aquellos que se encuentran con estas acciones. Por más de que se congreguen, muestran las obras de la carne en esta área de la sexualidad. ¿Cuántos hermanos y hermanas han caído dentro de las congregaciones en estos comportamientos, teniendo relaciones sexuales ilícitas, inmorales y hasta pervertidas?
Pero hagámonos otra pregunta. ¿Qué justificación hay cuando se ha escuchado la palabra de Dios Jehová, cuando podemos tener la ayuda del Espíritu Santo y nos llamamos creyentes? Lo cierto es que la inmoralidad sexual es una de las acciones que destruye la relación que podamos tener con Dios Jehová. Se pone una barrera entre Dios y la persona que finalmente se sumerge en estos actos y que, por consiguiente, son abandonados por nuestro Creador en su pecado. Cuando Pablo nos habla en Romanos 1:24, entendemos mucho mejor lo que estamos hablando, que Dios Jehová los abandonó, nos muestra que los entregó a su inmoralidad sexual. Y dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solamente el cuerpo que Dios nos ha dado para vivir acá, sino como templos del Espíritu Santo. Y además hemos violado el cuerpo de Cristo, o sea, como congregación. Más bien, llegamos a la conclusión que al abandonarlos, la palabra nos está mostrando que son entregados a la inmoralidad sexual y depravación. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aumentan con injusticia la verdad. Es decir, nosotros caemos en una injusticia al no confiar en Dios Jehová y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto el pago de ese pecado es al abandono de su maldad, es decir, a su concupiscencia, a su inmoralidad y perversión sexual. Las consecuencias nos las dice Levítico 18:29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Cortados de la iglesia de Cristo, extirpados de su cuerpo. Este pasaje, Romanos 1:18 al 24, nos retrata la realidad gráfica del mundo, de su rebelión contra su Creador. Trae una acusación de condenación sobre la humanidad caída por su prolongada rebelión contra Dios. Esta es la impactante realidad que Dios dice que abandona a esas personas en su maldad, en su pecado. ¿Quiénes los han abandonado recientemente? No hay nada más aterrador que esto. Sumergirse uno en su propia concupiscencia y no tener conciencia ni deseo de salir de su pecado sexual. Y aunque sabe que esto está mal, lo siguen haciendo porque no pueden parar por sí solos. Cuando una persona es entregada por Dios a sus pecados, ha llegado al punto sin retorno, hermanos. Esta trágica realidad ha ocurrido en naciones, culturas, denominaciones o congregaciones y que de alguna manera está contaminando la iglesia de Cristo. Traigo a colación algunos adoradores o que fueron adoradores que hoy están entregados a la inmoralidad sexual. Este acto no se nos puede hacer nuevo, ha existido a lo largo de los siglos en la humanidad. Aquí está la única explicación para gran parte del colapso moral que vemos en el mundo que nos rodea y que lamentablemente lo hemos traído a la iglesia de Cristo. Uno de ellos en este momento son los pecados sexuales, atacando las bases de nuestra convivencia, destruyendo familias, acabando con vidas inocentes a seducirlas y fomentando lo peor del ser humano: resentimiento, odio, desamor. Sin meternos más en el concepto de la moral, digo que al asumir el concepto bíblico de moral, se considera un conjunto de actos que reflejan el grado de libertad por medio o a través de la identidad de Cristo. Es decir, vivir su mismo estilo de vida, tú y yo, vivir para Cristo, ya que la Biblia nos enseña una moral a través de preceptos, pero sobre todo de ejemplos y testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? ¿Qué están viendo los demás de nosotros?
El reinado de Dios en nosotros comienza también por nuestra conversión a los valores del reino, que son santidad, verdad, justicia, amor y paz. Es sabido que en los Hechos de los Apóstoles se dice que el cristianismo es el camino, sí, el camino de la verdad y la vida. Los discípulos siguen el camino. Tú y yo, si somos discípulos, tenemos que seguir ese camino. Evidentemente se trata del camino de Jesús y me parece muy pertinente presentar en la sociedad actual el cristianismo como el único camino, la verdad y la vida, con nuestro estilo de vida, primeramente, para que podamos ver en nosotros y en los demás una transformación personal para aquellos que abren su corazón al Evangelio, sean alumbrados por esa luz. Los discípulos de Cristo siempre actúan como miembros de una comunidad en amor y reconciliación y como enviados por Él. No somos ruedas sueltas, no somos leños humeantes, no, solitarios. Somos un cuerpo, unidos, avivados, el fuego de la presencia del Espíritu Santo, llenos. Para eso debemos estar unidos. Por tanto, no es discípulo de Jesús por libre, sino que implica formar parte de una comunidad, la Iglesia de Cristo. Pero hoy vemos leños humeantes y no avivados, porque no estamos unidos. El discípulo debe preocuparse por edificar la iglesia, término que aparece continuamente en el Nuevo Testamento, por construir una comunidad de seguidores de Jesús, que les sean fieles, que visibilicen sus valores, su estilo de vida, hermanos. Tú y yo tenemos que hacerlo por amor a Él, no por otro sentir. La iglesia, a su vez, alimenta y sostiene la fe entre sus discípulos y se convierte en un punto de referencia a los ojos del mundo, de lo que estos hacen y dicen. Repito, la iglesia es una comunidad en la cual recibimos ayuda espiritual, pero también una en la cual los problemas arraigados llegarán a la superficie y requieran tratamiento. A menudo descubrimos cosas sobre nuestros corazones que nunca anticipamos, y para eso está el cuerpo de Cristo, para señalarlos, mostrarlos y para limpiarlos. La labor de la iglesia es que Dios usa mucha gente, muchos hermanos, y a veces con personalidades contrastes, para provocar en nosotros cambios positivos en nuestro corazón, hermano. El perdón, la reconciliación, la paciencia, la tolerancia. Y eso no significa solo que seamos gentes felices o que tengamos que llevarnos bien con alguna otra persona, agradando primero a esas personas que a Dios. Pero también la gente difícil la necesitamos. Es como una lima para nuestro carácter. Estas personas, aunque nos molestan, nos pueden traer depuración. Esas personas que no son nada parecidas a nosotros. Dios nos pone a todos juntos en el vaso de la vida para suavizar los bordes ásperos, para quietar esa lengua maldiciente. Por lo tanto, nos manda en Gálatas 5:16, como dijo Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, chocan como dos trenes de frente, para que no hagáis lo que quisieras hacer. La pureza en el pensar y la conciencia y el vivir es de mucho valor en la vida personal. La pureza en sí no es la santidad, no señor, pero siempre es una virtud cristiana y una bendición para el ser humano. Es una lástima que en este ambiente en que estamos viviendo de inmoralidad sexual se halla en las congregaciones llamadas cristianas. El de faltar a las normas de conducta establecidas desde el Génesis por nuestro Creador. Recordemos
que se ha hablado en qué posición está la iglesia de Cristo en la tierra y cómo enfrentamos el enemigo oculto, que en este caso se ha metido sutilmente, llamado sensualidad, trayendo la inmoralidad sexual. Tengamos presente que la sensualidad abre un abanico de posibilidades que, junto con la imaginación, por medio de nuestra vista, llevamos esa información a nuestra mente y nos imaginamos escenas eróticas decadentes, que consigue efectos innovadores para la perversión, en los cuales saben cómo utilizarlo. La sensualidad a menudo se enumera como una característica de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Tengámoslo presente. Eso está en Gálatas 5, 19, 21. Es que cuando la Biblia habla de sensualidad implica una pérdida de control sobre las pasiones y los deseos del mal. Para extirparlos, necesitamos de la ayuda de Dios por parte del Espíritu Santo, que nos da poder. En Romanos 1, 21, 32 da detallada descripción de los que están esclavizados por el espíritu de la sensualidad, que conduce a las perversiones sexuales y finalmente a una mente depravada. El espíritu de la sensualidad se asocia a la personalidad, que es una careta que la gran mayoría de personas mostramos con la apariencia física. Y es que alguien que es sensual, déjenme decirles que expresa un gran gusto por los placeres físicos o la satisfacción, especialmente los placeres sexuales, si bien en muchos casos ellos mismos ni se dan cuenta porque se volvió ya algo inconsciente para ellos. Ese magnetismo personal para seducir que se desprende de esas personas es muy envolvente, y al entrar en contacto con ellas, mucho cuidado, se pueden sentir absorbidos, incitados, tentados en el deseo sexual inmoral. Mujeres, ¿acaso no han sentido eso en algún momento dentro de las congregaciones? Hombres, varones, autoridades espirituales, ¿acaso no han sentido esa atracción o ese deseo? En Efesios 4:19 nos dice que los impíos han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero aquellos que se llaman creyentes, déjenme decirles que son peor que los impíos. La sensualidad aparece a menudo como una característica de los que no heredarán el reino de Dios. Lo repito otra vez, cuando la Biblia habla de sensualidad se refiere a la pérdida de los valores del reino. Para ir concluyendo, lamentablemente hay que advertir, hay que estar velando y orando, porque en muchas congregaciones están practicando el acto o el comportamiento de la sensualidad a través de sus ministerios. El resultado es deplorable y avergonzante, ¿sabe, hermano? La vergüenza ajena. Nos escandalizamos grandemente cuando sale a la luz los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos, y más nos escandalizamos cuando es la propia Iglesia Católica quien se ha esforzado por años en ocultarlos. Pero ¿sabe qué? La verdad es que la iglesia que se llama evangélica también tiene lo suyo. En el caso de los sacerdotes, la mayoría de las víctimas son niños. En el caso de los pastores, sus víctimas son adultos. En la iglesia católica los números de abusos van decreciendo, mientras que en la iglesia evangélica los números se elevan peligrosamente. La Iglesia Católica está comenzando a condenar públicamente estas conductas y a pedir perdón, aunque es forzadamente, mientras la comunidad evangélica calla las propias por vergüenza o por simplemente guardarle la espalda al ministerio. Mire, en casos recientes la inmoralidad sexual por parte de las autoridades evangélicas, hemos podido comprobar cómo el abusador, mediante su influencia de autoridad, se transforma en víctima, y cómo la verdadera víctima es destrozada por la opinión
exacerbada de los defensores del siervo de Dios, yo lo llamaría doble moral. Y con unas expresiones a la mujer que ha caído en esa tentación, tildarla de ramera, o ella me provocó, o ella me sedujo, o ella se lo buscó, es que es una bruja, y otros epítetos aún peores son lanzados contra la joven o mujer que se atraviesa a sacar a la luz la voracidad sexual del ungido de Dios. Leyendo la primera edición de Pastores que Abusan, escrito por el doctor Jorge Erdely, seguramente notaron que en este libro asume que cualquier tipo de actividad sexual entre un líder religioso y una mujer adulta bajo su cuidado pastoral es inherentemente explotativa. No podemos ocultarla, aun cuando las partes sean solteras. Tal relación implica una grave violación de la ética vocacional y profesional del ministerio, si lo vamos a ver en el contexto moral, por razón de que frecuentemente se trata de adultos que deciden relacionarse sexualmente de mutuo acuerdo. Hay líderes y feligreses, por lo general tratan de exonerar a los ministros, pero existe demasiados estudios serios sobre el tema y el consenso actual es que, independientemente de que esté presente o no adulterio, estos actos hoy en día se ven como normal entre sus miembros de ciertas congregaciones o comunidades religiosas. Mire, el apóstol Pablo nos dice, huyan del pecado sexual, huyan. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6, 18, 20. Ojo con la inmoralidad sexual. Pues la palabra dice, si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. 1 Corintios 3, 17. Miren, la mente es donde la mayor parte de los pecados sexuales comienza. Nadie cae de un momento a otro en actos inmorales sin antes no se piensa, no se originan en la mente. Esta es la razón por la que se debe cuidar de no entretenernos con pensamientos sexuales, ni mucho menos jugar con ellos, fantasiando, ya que el pensamiento sexual está sembrado en la mente, solo falta un pequeño contacto físico para activar y consumar el pecado. Puede ser un beso, una mejilla, un abrazo, etcétera, etcétera. Lo más impactante es de que luego se recibe la cosecha de lo que se sembró, y eso nos trae caos y desgracia. En Jeremías 6:19 nos dice, oye, tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Tremendo. No hay escapatoria, hermanos. No la hay. Es que si hallamos que la misma escritura nos dice que no solo se niegue con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza topamos con muchos anticristos. Sí, porque aquel que predica y está en una congregación como autoridad y está haciendo eso es un anticristo. La conducta que Juan sugiere a la iglesia de Cristo para superar estos peligros que llevan a la apostasía es el retorno al primer amor y a la ley de Cristo, que son los principios de los hijos de Dios y su discipulado. Aquí, hermanos, es donde nos encontramos actualmente. Está la situación. No nos hagamos los desentendidos. Aquí es donde estamos como pueblo de Dios, como congregación, como cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de examinar, aquí es donde muchas denominaciones están en su aprobación de la inmoralidad. Aquí es donde muchas iglesias se encuentran ahora. Si Dios envió el diluvio para juzgar el mundo en aquella época del pecado atroz y continuo mundialmente, sí, Él sabía que con el diluvio no iba a quitar el pecado en el hombre ni su rebelión. Sin embargo, mire la misericordia y la gracia de Dios, Padre. Como no ha terminado con el pecado,
envió a su Hijo al mundo para desarmar los poderes del mal, exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra, sacarnos de aquí, como yo lo llamo, la caldera del diablo. Eso está en Apocalipsis 21:1. Y no habrá más maldición sobre la tierra. Apocalipsis 22:3. En conclusión, no caemos en la inmoralidad como algunos dicen. Eso no les hace zancadilla, no los empuja, sino que caminamos hacia ella a veces. La inmoralidad es una elección, no es algo que le ocurre a la gente porque sí. Es algo que la gente hace que ocurra. Recordemos lo que dijo nuestro amado Jesús en Juan 14:3. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Pero sí tiene poder en los que se someten a él. Mire, aún en mi profesión como psicólogo de aconsejamiento, se considera como una infracción más grande en entrar en una relación romántica o sexual con un paciente, el involucramiento sexual con alguien que ha venido a buscar ayuda emocional o guía espiritual no debería ser considerado solamente como fornicación o adulterio. Es un abuso sexual y debe penalizarse como lo han hecho con algunos. Esta situación es difícil ya que tanto los pastores como los laicos rara vez están entrenados para entender la dinámica sexual envuelta en el ministerio de cada uno. Las restricciones sociales se han roto y otras fuerzas favorables a la inmoralidad las han reemplazado. No debemos ser engañados al pensar que los cristianos son inmunes a todas estas fuerzas. El que se sienta seguro que se cuide porque puede caer. Mire, así dijo Jehová: parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas me dijeron: no andaremos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y los invito a todos, hermanos, que nos acompañemos como cuerpo de Cristo a caminar las sendas antiguas, o cuéstenos lo que nos cueste. Eso está en Jeremías 6:16. Oremos. Amado Padre Celestial, oh amado mío Jehová, estoy aquí ante tu presencia y todos aquellos que escuchen este video, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad y danos un corazón conforme al tuyo. Límpianos, purifícanos, transfórmanos, restaura. Borra nuestras rebeliones, Señor. Te lo suplicamos. Perdónanos porque de alguna manera hemos permitido o hemos cometido estos pecados de la sexualidad. Cada uno de nosotros tenemos que entrar ante tu presencia a rendir cuentas. Y que hoy, Señor, busquemos el lugar santísimo para arrepentirnos, para pedirte perdón y decirte: Señor, enséñanos a caminar por la senda antigua, tomados de tu mano, guiados por el Espíritu Santo. Señor, te lo suplicamos, límpianos, restauranos, para que nuestras vestiduras estén blancas, relucientes, para cuando estemos delante de ti no nos sentamos avergonzados. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.